El problema del autoengaño. Mucha gente se engaña a sí mismo en lo que respecta a su verdadera condición espiritual. Y es por eso que nosotros encontramos tantas advertencias en el Nuevo Testamento con respecto al autoengaño. Yo creo que pocos pasajes del Nuevo Testamento son tan aterradores como las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, no pocos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, otra vez, muchos milagros. ¿Ustedes se imaginan eso? Personas que profetizan, que aparentemente tienen la capacidad de echar fuera demonios, que hacen muchos milagros. Y Jesús les va a decir en el día del juicio, yo nunca os conocí. Nunca. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, la pregunta que yo quiero responder en esta mañana es, ¿cómo podemos estar seguros tú y yo de que no vamos a estar en ese grupo? Sí, yo estoy predicando a los amigos que están de visita en el día de hoy, pero yo estoy predicándole a los miembros de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos estar seguros tú y yo de que no vamos a estar en ese grupo? En ese grupo de personas que mueren con la convicción de que van a recibir un veredicto favorable en el tribunal de Dios para encontrarse con la triste realidad de que estaban engañados. Bueno, Pablo hace dos cosas en este pasaje para ayudarnos a responder esta pregunta tan importante. Primero, exponer la naturaleza del autoengaño y luego demoler el autoengaño. Exponer y demoler. Veamos en primer lugar cómo Pablo expone la naturaleza del autoengaño. Versículo 17. Pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y que conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¡Wow! ¡Qué descripción del judío! Y no olviden que Pablo era judío. Hoy día hay un sentimiento antisemita en el mundo. No, este pasaje no es antisemita, porque Pablo era semita. Pablo era judío. Y él está enumerando aquí varios de los privilegios que poseían los judíos por el hecho de ser judíos. Y saben que cada uno de ellos era real. Hay personas que creen disfrutar de privilegios que en realidad no les pertenecen, como los políticos, por ejemplo, que creen que ellos, por el hecho de estar en el gobierno, están por encima de la ley. Ellos creen que tienen ese privilegio y por eso hacen lo que hacen. Pero ese no es el caso aquí. Los judíos realmente disfrutaban de todos esos privilegios que ellos decían tener. A través de los siglos, los judíos han tenido que vivir con un estigma difícil, muy difícil. Han sido rechazados a través de toda la historia. Pero en los días de Pablo, la situación era muy diferente. Era un orgullo ser judío, para el judío. De ahí el primer privilegio que Pablo señala en este pasaje, al referirse a este hombre imaginario con el que él está hablando, dice, pero tú que llevas el nombre de judío, y lo lleva como un honor, tú que llevas el nombre de judío.
Ellos se gloriaban en el hecho de pertenecer a la nación escogida de Dios, de ser descendientes de Abraham, con el que Dios había hecho un pacto, jurándole que Él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Tú llevas ese nombre con orgullo, dice Pablo, y te apoyas en la ley. Te apoyas en la ley, dice en el versículo 17. De todas las naciones de la tierra, solo a ellos Dios les había revelado la ley en el monte Sinaí, por medio de Moisés. Y Pablo va a decir al inicio del capítulo 3 de Romanos que esa era una de las ventajas que tenían los judíos. A ellos se les había confiado la palabra de Dios. A ellos tenían profetas. En tercer lugar, dice Pablo, y te glorías en Dios. Y eso no es malo en sí mismo. Todo lo contrario, el profeta Jeremías dice en uno de los pasajes más conocidos de su libro, Jeremías capítulo 9, versículo 23, que el sabio no debe gloriarse en su sabiduría, ni el valiente debe gloriarse en su valentía, ni el rico debe gloriarse en sus riquezas, mas el que se gloría... Y yo creo que Pablo estaba pensando en ese texto cuando escribió Romanos: el que se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Gloríese en el Señor. De hecho, Pablo va a decir esto más adelante en Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 5, versículo 11. Pablo va a decir que los cristianos nos gloriamos en Dios. Así que no hay nada de malo en este gloriarse de los judíos. De hecho, no hay nada más sensato en la vida que gloriarse en Dios, en vez de gloriarse en uno mismo. En cuarto lugar, Pablo dice en el versículo 18, y conoces su voluntad. Conoces su voluntad. Y me llama la atención que el texto dice literalmente, conoces la voluntad, refiriéndose obviamente a la voluntad de Dios. El mundo está sumido en un mar de relativismo, pero tú conoces la voluntad del que creó el mundo. Eso es un gran privilegio que tú y yo tenemos también. Nosotros conocemos la voluntad, no una voluntad, la voluntad. Nosotros conocemos la verdad de Dios revelada en su palabra. En quinto lugar, Pablo dice, y apruebas las cosas que son esenciales siendo instruidos por la ley, o como se puede traducir también, apruebas las mejores cosas. Precisamente por tener el privilegio de ser instruido por la ley de Dios, el judío podía escoger aquellas cosas que en verdad tenían valor. Él podía ver las cosas tal cual eran en verdad. Y por todas esas razones, y en sexto lugar, Pablo dice que el judío se veía a sí mismo como alguien competente para enseñar la verdad a otros. En medio de este mundo entenebrecido, ellos eran el faro de Dios para la humanidad. Versículo 19, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, hablando de los gentiles, instructor de los necios, maestros de los faltos de madurez, tal vez para hablar de los prosélitos que se hacían judíos siendo gentiles, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Los judíos tenían una gran ventaja sobre las naciones gentiles que no habían recibido la luz de la revelación divina. Ellos tenían muchos privilegios. ¿Cuál era entonces su problema? Que por el mero hecho de tener esos privilegios, ellos pensaban que estaban exentos del juicio y de la ira de Dios. No. Nosotros somos el pueblo escogido. Ellos veían sus privilegios como una especie de refugio que los iba a librar del desastre cuando tuvieran que enfrentarse delante del tribunal de Dios. Recuerden, mis hermanos,
porque hace ya unos domingos que detuvimos la serie de Romanos, que esta porción de la carta, en esta porción Romanos 1:18 a Romanos capítulo 3 versículo 20, Pablo está tratando de demostrar que la necesidad del evangelio es universal. Todo el mundo necesita el evangelio, no importa de qué raza, de qué nación. Es como si Pablo hubiese dejado en suspenso lo que él dice en Romanos capítulo 1 versículos 16 y 17. El evangelio, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pablo ha declarado eso en Romanos 1, 16 y 17, y ahora deja esa declaración en suspenso para volverla a tomar en Romanos capítulo 3 versículo 21. Noten que Pablo comienza ese texto diciendo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios, recuerden, la justicia de Dios se revela en el evangelio, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. ¿De qué justicia está hablando Pablo aquí? Él dice, es decir, te lo explica él mismo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 1, 16 y 17, el evangelio revela la justicia de Dios. Romanos 3, 21, Pablo retoma el tema. Así que Romanos 1, 18 a Romanos capítulo 3 versículo 20 es como el jamón del sándwich, donde Pablo quiere mostrar por qué todos necesitamos ese evangelio, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Todos tenemos problemas con la justicia de Dios, incluyendo a los judíos, a pesar de sus privilegios. Mi amigo, déjame decirte algo, y cuando digo mi amigo, yo sé que muchas veces cuando yo uso la palabra mi amigo, los hermanos dicen, no, eso no es para mí, es para los invitados. No, mi amigo es a ti también, hermano, miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Déjame decirte algo: no descanses en privilegios si los tienes, privilegios espirituales, porque ninguno de ellos te librará en el día del juicio. Nadie será salvo por haber crecido en un hogar cristiano. Nadie será salvo por haber asistido durante años a una iglesia en la que se predica fielmente la palabra de Dios. Nadie será salvo por el hecho de tener buena doctrina, porque nadie se salva por su teología. Nadie va a llegar al cielo por causa de su confesión de fe. Señor, tú sabes que yo tenía la confesión de fe de Londres de 1689, yo creí en la sana doctrina. Olvídate de eso. Y yo me bauticé en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvida tus privilegios. Y mucho menos confíes en... Digo, es que tú crees que es un privilegio ser miembro de esta iglesia. Y mucho menos confíes en tu conducta moral. O que fuiste bautizado en cualquier iglesia, no importa la denominación que sea. Mira, ni siquiera confíes en tu esfuerzo por obedecer la ley de Dios, porque nunca ha habido nadie aparte del Señor Jesucristo que haya podido cumplir esa ley perfectamente. Lo que quiero decir, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, es que los privilegios se convierten en una maldición cuando los intercambiamos por la persona de Jesús. Ese es el problema. Y déjenme decirles que aún los cristianos verdaderos pueden caer fácilmente en esa trampa. Saben que cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, se instala en nuestro corazón el software de la gracia.
el sistema operativo de la gracia en el momento de nuestra conversión. Pero como el pecado todavía mora en nosotros, el sistema operativo de las obras es como un virus cibernético que está tratando de dañar el sistema operativo de la gracia. Así que todo el tiempo tenemos que estar luchando con el católico romano que tenemos en el corazón. Tú y yo somos fariseos en recuperación. Tenemos que luchar con ese problema y fácilmente podemos caer en la trampa de lo que alguien ha llamado el moralismo cristiano. Moralismo cristiano. Mira, cada vez que tú te jactas de algo que hayas hecho, cada vez que presupones que te has ganado el favor de Dios por tu obediencia, has caído en la trampa del moralismo cristiano. Mi hermano, nunca olvides que aparte de Cristo no merecemos ninguna otra cosa que la condenación, y que aparte de su gracia no podemos hacer absolutamente nada que de verdad sea agradable en la presencia de Dios. No hay nada de qué gloriarse. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. El problema del judío, como dice Pablo, y yo lo dejé en suspenso, pero ahora quiero retomarlo otra vez, cuando Pablo dice: y te apoyas en la ley, ven, dependes de la ley, descansas en el hecho de que tienes la ley, en que estás tratando de obedecer la ley. No, mis amados hermanos, Jesucristo es el todo de la vida cristiana. Él es el principio y el fin. Los privilegios son privilegios, las bendiciones son bendiciones, siempre que no sustituyan a Jesús. Porque ni los privilegios ni las bendiciones en sí mismas pueden salvar a nadie ni transformar a nadie. Solo Cristo puede hacer eso, y Él lo hace por medio de la fe. Es decir, cuando transferimos la confianza que todos nosotros tenemos en nosotros mismos, se la transferimos a Él. Y ahora confiamos en Él, no en nosotros mismos. Ya Pablo ha expuesto el autoengaño de los judíos y de todos los que se amparan en sus privilegios para rechazar el evangelio o para tener un poco el evangelio. Pero ahora Pablo va a tratar de demoler, de autodestruir ese autoengaño a través de preguntas retóricas. Ahora tenemos a Pablo el fiscal. El autoengaño demolido. Hace unos domingos atrás consideramos en dos mensajes los primeros 16 versículos del capítulo 2 que anteceden al pasaje que estamos estudiando hoy. Y una de las enseñanzas que nosotros extrajimos de ese pasaje es que si bien es cierto que la salvación es por la fe y no por obras, recuerden, mis hermanos, que lo que será juzgado en el día del juicio son las obras que evidencian la realidad de la fe. ¿Recuerdan eso? Versículo 5, Pablo dice: mas por causa de tu terquedad, está hablando allí de los moralistas, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La salvación es por la fe, el juicio es por las obras. Déjeme aclarar eso por si acaso alguien se olvidó ya de lo que predicamos hace varios domingos. Por ejemplo, definitivamente nadie se va a salvar por obedecer los mandamientos. Eso lo sabemos todos. Pero todo aquel que ha sido salvado por Cristo, dice la misma carta a los romanos en Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, que todo aquel que es salvado por Cristo es capacitado por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros para obedecer a Dios sinceramente, aunque nunca podamos hacerlo perfectamente. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Recuerdan? Si me amáis, guardad
mis mandamientos, dice el Señor en Juan capítulo 14. Esa obediencia movida por la gratitud, no por un deseo servil y temor servil de que si yo no hago esto me va a partir un rayo. No. La obediencia movida por la gratitud, la obediencia movida por el deseo de que Dios sea glorificado en mi vida, es una evidencia de que somos salvos. Pero estos judíos de los que Pablo está hablando aquí y de todos los que son como ellos, se gloriaban en el hecho de tener la ley y de enseñársela a otros, pero al mismo tiempo ellos desobedecían esa ley de diversas maneras. Vean el versículo 21. Aquí comienza el fiscal, la fiscalía. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¡Pum! Sí. Primer misil. Miren, este es un pecado muy común. El decir a otros lo que deben hacer y con insistencia, cuando nosotros mismos vivimos por estándares muy inferiores. Eso fue lo que el Señor Jesucristo señaló de los escribas y fariseos en su famoso discurso de Mateo 23. ¿Recuerdan lo que les dice el Señor? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Ellos enseñan la sana doctrina. Son ortodoxos en su enseñanza. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Ven el problema? En otras palabras, ellos enseñan la doctrina correcta, pero son unos hipócritas. Porque no ponen en práctica las mismas cosas que ellos le dicen a otros que deben hacer. Hoy es el Día de los Padres. Lo siento, padres, pero déjenme decirles algo. Yo creo que los padres somos muy vulnerables a caer en ese pecado cuando instruimos a nuestros hijos. De verdad, piensa en todo lo que tú le demandas a tus hijos. Que obedezcan a la primera voz. ¿No es así? No, que me obedezcas, que me hagas caso. Sobre todo, que me honres porque soy tu papá. Y muy bien, los hijos deben aprender a obedecer, los hijos deben aprender a honrar a sus padres. Ahora yo te pregunto, y es una pregunta que me hago yo mismo también, es un autoexamen para todos. ¿Tenemos nosotros los padres esa misma diligencia para obedecer y honrar a nuestro Padre Celestial? Es muy fácil decirle a los hijos, haz esto, haz aquello. ¿Qué tan serio nosotros tomamos la lectura regular de la Biblia para aplicar en nuestras vidas las cosas que leemos en su palabra? O sea, hay dos preguntas aquí. ¿Qué tan en serio tú tomas la lectura regular de la Biblia? Porque eso es escuchar a tu padre. Tú le dices a tus hijos, tú no le dices a tus hijos, oye, que me oigas. A veces tú le estás hablando a tus hijos y ellos están con un celular. ¿Ha pasado eso? Y tú le dices, no, apaga el celular y escúchame. Yo a veces me imagino a Dios diciendo lo mismo. Que apague el celular ese y que me escuche. Y Él habla a través de su palabra. Entonces nosotros le decimos a nuestros hijos, escúchame, y Dios te dice, sí, escúchame, que yo soy tu padre, escúchame, y no me escuches simplemente para decir que hiciste el devocional, escúchame para hacer lo que leíste, escúchame. Dice Martin Lloyd-Jones, hablando de este problema, cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos para discutir?
¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Y ahora dice Martin Lloyd-Jones, mientras leas, háblate a ti mismo y dile a tu alma, esto es para mí. Permite que la escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. Me llamó la atención esto último que dice Lloyd-Jones. En un sentido, mientras más conoces de la Biblia, más peligro corres si no te la aplicas a ti mismo. ¿Se dan cuenta que ese problema no era solo de los judíos? Antes de que intentemos aplicar la Biblia a otros, debemos comenzar con nosotros mismos. Pero estos judíos en su hipocresía se contentaban con tener la ley, enseñársela a los demás, aunque ellos mismos la desobedecían. Y Pablo da 3 ejemplos de esto. Versículo 21. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Usted ve, pastor, ahí sí yo me siento libre. Robar. Miren, hay que ser muy sinvergüenza para uno decir claramente que está a favor del robo. Todo el mundo pretende ser una persona honrada. Y yo creo que es una de las cosas que la gente más dice. Yo soy una persona honrada. Pero déjame decirte que hay muchas formas de robar. No declarar todos nuestros ingresos a la hora de pagar los impuestos es un robo. Es un robo al gobierno. Pastor, pero ellos son unos ladrones a veces y es un problema tuyo. La Biblia dice, pagad a todos lo que debéis. Al que honra, honra. Al que impuesto, impuesto. ¿Tú robas cuando tú te coges la hora del almuerzo y la extiendes más allá de lo que debes? Le estás robando a tu empleador porque él te está pagando para que tú hagas un trabajo. Y mucho menos si te pones a ver en Facebook cuando deberías estar trabajando. Tú estás robando. Cuando tú sobrevaloras el precio de una propiedad al momento de venderla, eso es robar. Cuando tú no ofrendas lo que tú deberías ofrendar de acuerdo a tus ingresos, ¿tú le estás robando a Dios? Hay muchas formas de robar. Y eso por solo citar algunos ejemplos. ¿De verdad tú eres tan honrado como creías? Versículo 22. ¿Tú qué dices que no se debe adulterar? ¿Adulteras? Uy, ahí sí metió el cuchillo hondo. Todos nosotros sabemos que la Biblia prohíbe las relaciones extramaritales. Y quizás hay muchos aquí que puedan decir, mira, yo siempre he sido fiel a mi esposa, a mi esposo. Pero una de las cosas que el Señor nos hace ver en el Sermón del Monte es que ese mandamiento también es violentado cuando nosotros miramos a una mujer que no es la nuestra con ojo de lascivia y de codicia. Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer que no es la tuya, para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y en aquellos días no tenían que lidiar con la epidemia pornográfica con la que nosotros tenemos que bregar en el día de hoy. Casi cualquier persona tiene al alcance de su mano muchas maneras de cometer adulterio cibernético. Viendo en el internet, en el celular, lo que no debe ver, sin que nadie, excepto Dios, se dé cuenta. Y otra vez yo te pregunto, ¿tú sigues pensando de ti mismo que eres una persona tan intachable moralmente hablando? ¿Y que no necesitas del evangelio? O sea, tú nunca has codiciado tener lo que otro tiene. Ni nunca se te han ido los ojos detrás de una mujer que no es la tuya. Nunca. El tercer ejemplo que usa Pablo en el versículo 22 es un poco complicado, es más difícil de entender. Dice, ¿tú que abominas de los ídolos saqueas templos? Los judíos en el Antiguo Testamento
tenían muchos problemas con la idolatría hasta que Dios los envió cautivos a Babilonia. A partir de ese momento, cuando los judíos salieron de Babilonia, salieron hastiados de los ídolos y nunca más tuvieron problemas con la idolatría en un sentido literal. Ellos abominaban a los ídolos, ellos se burlaban de los gentiles que adoraban estatuas, que adoraban pedazos de madera como si fueran dioses. Fíjense que Jesús nunca acusó a los fariseos ni a los judíos de su tiempo de ser idólatras. Pero al mismo tiempo hay documentos de la época que revelan que los judíos no eran tan estrictos a la hora de utilizar los metales preciosos provenientes de templos paganos que habían sido saqueados. Y ellos decían, bueno, un ídolo no es nada en el mundo. Qué bueno que se libraron de adorar esas estatuas, ahora me la están vendiendo a mí. Y ellos tomaban el oro y la plata de esos templos saqueados, a pesar de que Dios en Deuteronomio capítulo 7 versículo 25 había dicho explícitamente que las esculturas de los dioses paganos debían ser quemadas en el fuego. Dice, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlos para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y aparentemente es de eso que Pablo está hablando aquí. Digo aparentemente, yo no quiero ser dogmático, pero es la interpretación que más parece tener sentido. El punto es, mis hermanos, que de una forma o de otra, estos judíos de los que Pablo está hablando en este pasaje, se gloriaban de tener en sus manos la ley de Dios, de ser circuncidados, como veremos la semana que viene, de todos los privilegios que tenían por el hecho de ser el pueblo al que Dios había revelado su voluntad, pero no obedecían. Eran oidores olvidadizos. Mis hermanos, ¿de qué sirve tener la cabeza llena de conocimiento? ¿De qué sirve leer un montón de libros? ¿De qué sirve tener la cabeza llena de teología cuando no demostramos con nuestros hechos que realmente amamos a Dios y deseamos obedecer su palabra? Dice Pablo, tú que te jactas de la ley, versículo 23, violando la ley deshonras a Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando violamos la ley de Dios, estamos deshonrando al Dios de la ley. Por eso cuando amamos la ley de Dios, estamos amando al Dios de la ley. Oh, cuánto amo yo tu ley. Fíjense que el salmista no dice cuánto amo yo la ley. Él no era un legalista. Es cuánto amo yo tu ley. Porque es tu ley, porque salió de tu corazón, porque revela lo que tú quieres para mí. Yo amo tu ley, dice Pablo en Romanos capítulo 7. Yo me deleito en el hombre interior, en la ley de Dios. Yo me deleito en la ley de Dios. La ley es un deleite para mí, es la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y saben lo que ocurre cuando los que dicen ser el pueblo de Dios viven así? Que hacen que el mundo juzgue mal a Dios por su culpa. Dice el versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Pablo está mezclando aquí Isaías 52 capítulo 5 con Ezequiel capítulo 36 versículo 20 al 23, y está uniendo esos dos textos para mostrar probablemente que este patrón de hipocresía no era nuevo en el pueblo de Israel. Mientras se gloriaban en ser el pueblo escogido por Dios, separados para Dios, vivían de tal manera que las naciones gentiles terminaban pisoteando el nombre de Dios que ellos invocaban por culpa de ellos. Y una vez más, mis amados hermanos, este es un pecado muy serio del que los evangélicos no están exentos.
Otra vez dice Martin Lloyd-Jones, no podemos culpar al mundo incrédulo cuando juzga a Cristo y al cristianismo por lo que ven en los miembros de las iglesias. Después de todo, así como piensan los incrédulos, después de todo, ¿de qué sirve un Cristo que no transforma a nadie? Porque él dice ser cristiano y yo no veo su cristianismo en su conducta, en sus decisiones, en sus valores, cómo se visten. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué piensan acerca de Cristo las personas que te conocen íntimamente? Las personas que están a tu alrededor. Porque nosotros decimos que Él es un gran salvador, que nos ha salvado de nuestros pecados, nos ha rescatado. Ahora, ¿es eso evidente para ellos cuando te ven a ti o cuando me ven a mí? No porque vivamos una vida perfecta, sino porque vivimos una vida coherente. No es de perfección que estamos hablando aquí, es de coherencia. Es de coherencia. Aquel que ha sido salvado del pecado al precio de la muerte de su Salvador debería demostrarlo delante de todos, tomando en serio el pecado, aun cuando peca. Porque los creyentes pecan. Y yo no sé si tú lo sabías. Pero el creyente toma el pecado en serio. Hasta cuando peca, el creyente debe ser reconocido porque es un hombre, es una mujer que vive una vida de arrepentimiento todo el tiempo y que sabe pedir perdón cuando se da cuenta de que su conducta pecaminosa ha afectado a alguien. Es una persona que se arrepiente delante de Dios y delante de los hombres. Toma el pecado en serio. Por eso alguien decía que una vez anunciamos que somos cristianos, y debemos anunciarlo, debemos proclamar lo que somos cristianos, contraemos de inmediato una tremenda responsabilidad. Nuestros prójimos están mirando y observando cómo vivimos. Aseveramos grandes cosas acerca de Dios, dice este autor, y con toda razón, porque Dios es grande. Pero ellos lo juzgarán a Él según lo que vean en nosotros. Ellos, el mundo incrédulo, juzgará a nuestro gran Dios por lo que vean en ti y en mí. Por eso que dice este autor, es una tremenda responsabilidad. Llevamos el nombre de Cristo. Ahora, yo me preguntaba cuando leí este pasaje esta semana y preparándome para predicar, decía, ¿y a dónde es que quiere llevarnos Pablo con este proceso de argumentación? Bueno, yo creo que una de las cosas a la que Pablo quiere llevarnos es a mostrarnos que los privilegios en sí mismos no nos servirán de nada cuando tengamos que presentarnos en el tribunal de Dios. De hecho, estrictamente hablando, esos privilegios que disfrutaban los judíos y que nosotros disfrutamos aún más, los colocaba en una condición más peligrosa que la de los gentiles, porque su conocimiento de la voluntad de Dios era muy superior. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 48? Él dice, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y si tú has tenido el privilegio de estar bajo la influencia del cristianismo, y voy a hablar como loco aquí, perdónenme porque voy a hablar como loco, como dice Pablo en 2 Corintios 11, si tú has tenido el privilegio de estar en una iglesia en la que yo creo de verdad de corazón que se trata de predicar fielmente la palabra de Dios, si tú has tenido ese privilegio domingo tras domingo, año por año, año por año, tu responsabilidad es aún mayor que de la de los judíos de los que Pablo está hablando en este pasaje.
No pienses ni por un momento que por haber nacido en un hogar cristiano, por tener una esposa cristiana, por haber asistido durante mucho tiempo a una iglesia donde se predica la palabra, o porque tienes un entendimiento bastante bueno de la sana doctrina, que tú tienes buena teología, no pienses ni por un momento que por eso tú vas a salir bien parado en el día del juicio. A menos que te ampares únicamente en Jesucristo y en su obra de redención para el perdón de sus pecados, ninguno de esos privilegios te servirá de nada cuando tengas que comparecer ante el tribunal de Dios. Ahora, yo creo que Pablo está tratando de hacer otra cosa aquí. Pablo está tratando de librarnos, porque recuerden que esta es una carta que se escribió a cristianos de Roma en el primer siglo. Yo creo que Pablo también está tratando de librarnos para que no cometamos el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Yo voy a repetir eso otra vez. Yo creo que Pablo también nos está librando de cometer el error de confiar en nuestra profesión de fe en Jesucristo si nosotros somos una contradicción andante de esa fe que profesamos. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, es lo que dice. Muéstrame tu fe sin obras. Yo creo. ¿Y dónde están las obras? Bueno, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Porque dice Santiago más adelante que una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe muerta deja sumido en su mortandad al que la tiene. No te da vida, la fe muerta no da vida. ¿Y cuál es la fe muerta? La que no produce obras. Mira, la Biblia enseña claramente que somos justificados delante de Dios por medio de la fe sola, y esa palabra es importante. Fue esa palabra lo que hizo la diferencia en el siglo XVII, en la Reforma XVI, en la Reforma Protestante. Somos justificados por medio de la fe sola. La Iglesia Católica Romana cree que somos justificados por la fe, pero no por la fe sola, sino por la fe más las obras, más los sacramentos. No, nosotros creemos que somos justificados por la fe sola fe. Pero esa fe por la que somos justificados nunca se encuentra sola. Debiste haber venido a la iglesia porque a Dios le agrada que tú vengas. A Dios le agrada que tú vengas. Y eso hace toda la diferencia del mundo entre un fariseo y un cristiano, entre un legalista y un cristiano. Dice John Piper, agradar a Dios no es simplemente un deber religioso, es la esencia misma de la vida humana. O sea, oigan esto, hermanos, una persona, un ser humano que no está viviendo para agradar a Dios es como un reloj que no da la hora. Amigos que nos visitan, de verdad, lo que voy a decir ahora no quiero sonar ofensivo, así que voy a tratar de ser lo más dulce, tierno, tranquilo que yo pueda. Una persona que no vive para agradar a Dios no sirve para lo que fue creado. Porque agradar a Dios es la esencia de la vida humana. Y el ejemplo más evidente de esa realidad, obviamente, el modelo por excelencia es Jesús. Él es el modelo por excelencia de lo que significa ser humano. No olviden que sí, Jesús era verdadero Dios, pero cuando se encarnó era verdadero hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre.
Dice el Señor en Juan 8:29, el Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hago siempre lo que le agrada, a tal punto que en el huerto de Getsemaní le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, Cristo estuvo dispuesto a agradar a Dios, aunque eso implicara su muerte en la cruz, hasta ese punto. Yo hago siempre lo que le agrada. Jesús no vivió su vida terrenal en automático. Él siempre hizo lo que hizo con una meta delante de sus ojos. Yo quiero agradar a mi Padre que me envió. Bueno, pero eso es Jesús, que era un hombre perfecto, sin pecado, pero la realidad es que nadie puede agradar a Dios aunque lo intente, pastor. ¿Acaso no dice en Isaías capítulo 64, versículo 6, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Él? El mismo Dios dice en su palabra que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Ese es un buen ejemplo de un texto citado fuera de contexto. Y recuerden que un texto fuera de contexto es un pretexto. Si tú lees con cuidado los capítulos que rodean Isaías 64:6, te vas a dar cuenta que Dios está hablando aquí de aquellos que presentaban sus sacrificios sin estar acompañados de una fe sincera y sin tomar en cuenta lo que Dios había prescrito en su palabra acerca de estos sacrificios. En otras palabras, estos israelitas pensaban que el mero hecho de practicar un ritual, el mero hecho de presentar un sacrificio y presentarlo como les diera la gana, eso era suficiente. Pero ese texto no está diciendo que ningún creyente del Antiguo Testamento no podía agradar a Dios. En ese mismo pasaje, y ahí es que uno ve cómo el leer un texto fuera de contexto se convierte en un problema, porque si tú lees, ¿verdad? Déjenme decirles algo que yo espero que ustedes estén bien despiertos, pero Isaías 64:6 está después de Isaías 64:5. ¿Lo captaron? Ok. Déjame decirte lo que dice el texto anterior, Isaías 64:5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Algunos israelitas sí estaban haciendo justicia, y esas justicias no eran un trapo de inmundicia. ¿Y quiénes eran esos israelitas cuyas obras no eran trapo de inmundicia? Bueno, déjame darte ahora algo más profundo. Isaías 64:6 está después de Isaías 64:5, e Isaías 64:5 está después de Isaías 64:4. Hoy estoy profundo. Y en Isaías 64:4 dice que los que agradan a Dios son aquellos que esperan en Él. Son aquellos que no están tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus sacrificios. Son hombres y mujeres que esperan en Dios. De manera, mis hermanos, que si tú le estás predicando el evangelio a una persona que está tratando de ganarse la salvación, que está tratando de ganarse el cielo, está tratando de ganarse el favor de Dios a través de sus obras y no por medio de la fe, tú puedes citarle sin problemas Isaías 64:6 y decirle: ay, lamento decirte que todas tus obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Dios, no te sirven para nada. Pero si estamos hablando con un creyente justificado solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, que en dependencia del Espíritu Santo está tratando de agradar a Dios, este versículo no aplica. No aplica. En el mismo texto
en el que Pablo dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo termina diciendo que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano no está tratando de agradar a Dios para ganarse algo, no está tratando de agradar a Dios para ganarse el cielo, para ganarse su favor, sino porque ya fue favorecido de pura gracia, aunque él no lo merecía, porque él confió en la persona y la obra de Cristo. Este creyente quiere vivir para agradar a Dios, dependiendo de la misma gracia que lo salvó. ¿Ven? Él es salvo por gracia, obediente por gracia, hace buenas obras por gracia. Él está dependiendo de la misma gracia que lo salvó. 1 Corintios 15:10, Pablo dice: por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, su gracia ha estado operando en mí para que yo haga todo lo que hago. Es su gracia. En otras palabras, yo quiero convencerte en esta mañana de que tú puedes agradar a Dios. Podemos agradar a Dios porque ya Dios nos capacitó para agradarlo y puso en nosotros por su Espíritu el deseo de hacerlo. Nos capacitó y nos motiva. Uno de los pasajes del Nuevo Testamento que mejor expresa esa misteriosa interacción entre el obrar de Dios y nuestro obrar, y de paso es uno de mis textos favoritos del Nuevo Testamento, es Hebreos capítulo 13, versículo 20 y 21, en una doxología donde Pablo expresa lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, ese buen pastor, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Ahora el misterio: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro gran pastor no solo derramó su sangre por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, sino que ahora Él continúa fortaleciéndonos, Él continúa capacitándonos internamente, Él continúa manteniendo viva nuestra fe para que podamos hacer lo que es agradable para Dios. Y insisto en lo de la fe, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Él está obrando en nuestro obrar, y a Dios le agrada ver la obra de su Hijo en nuestro obrar. O como dice Pablo en Filipenses 2:13, Él es el que está produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esas obras que hacemos en unión con Cristo, en dependencia de Cristo, por el poder de Cristo, no son trapos de inmundicia. No son trapos de inmundicia. De manera que si tú eres un creyente, un verdadero creyente, no solamente puedes, es que tú debes vivir agradando a Dios. No vivas tu vida cristiana en automático, por inercia, haciendo ciertas cosas, dejando de hacer otras, porque eso es lo que se espera de una persona que dice ser cristiana. O sea, no sea como el esposo que el día del aniversario le lleva un ramo de rosas a su esposa porque vio en un anuncio que esa era una de las cosas que un esposo puede hacer para que la esposa no tenga malas el día del aniversario.
Ay, gracias mi amor por ese ramo de rosas. No, no te preocupes, es mi deber. Mira, créeme, a tu esposa no le va a hacer ninguna gracia. Porque lo que hace feliz a tu esposa no es el ramo de rosas, es tu deseo de agradarla. Como ella entiende, ¿verdad? El agrado. Bueno, en un grado infinitamente superior, todo aquel que sabe que fue elegido por Dios el Padre para salvación desde antes de la fundación del mundo, todo aquel que sabe que Dios el Hijo derramó su sangre en una cruz para el perdón de nuestros pecados, todo aquel que sabe que Dios el Espíritu Santo le cambió su corazón, le dio nueva vida para que pudiera arrepentirse y creer en Cristo, debe anhelar de todo corazón vivir para agradar a aquel que lo amó de ese modo. ¿Y cómo luce esa vida que agrada a Dios? O planteándolo de otro modo, ¿cómo podemos los creyentes vivir de tal manera que Dios se agrade con nosotros? Bueno, en el resto del pasaje, hasta el versículo 12, Pablo va a decir algunas cosas que vamos a estudiar más adelante. Eso incluye la pureza sexual, versículos 3 al 8. Una de las cosas que vamos a ver allí es cómo nosotros podemos vencer la impureza sexual, la inmoralidad sexual. Pablo habla de eso en ese texto. Pero la pureza sexual es algo que agrada a Dios. En los versículos 9 al 10 vemos que el amor entre los hermanos es algo que agrada a Dios. Y ahora sorpréndete, en los versículos 11 y 12 vemos que a Dios le agrada ver a una persona siendo responsable en su trabajo. ¿Tú sabías eso? Que cuando tú eres responsable en tu trabajo, a Dios le agrada eso. Eso lo vamos a ver en el texto. Yo no me estoy inventando nada. Así que en este pasaje vemos que la pureza sexual, el amor entre los hermanos, el amor creciente entre los hermanos y la responsabilidad laboral son cosas que agradan a Dios. Pero la Biblia menciona muchas otras cosas que son del agrado de Dios. En el texto que leímos al principio, en la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo dice a estos hermanos que él está orando por ellos y pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Pastor, en el texto griego, ¿qué significa la palabra todo? Eso mismo. Todo. Todo. ¿Y cómo yo hago eso? Bueno, el texto sigue hablando y nos dice algunas formas en las que nosotros podemos agradar al Señor. Dice, llevando fruto en toda buena obra, una vida fructífera agrada a Dios. Sobre todo el fruto del Espíritu Santo, que es desarrollar en nosotros el carácter de Jesús, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En la misma medida en que tú te pareces más a Jesús y menos a ti, Dios se agrada. Creciendo en el conocimiento de Dios, dice Pablo, lo que agrada a Dios no es que llenemos la cabeza de teología, de informaciones, es que crezcamos en nuestro conocimiento de Él para disfrutar de una mayor intimidad con Él. A mí me encanta leer biografías, es una de mis secciones de lecturas favoritas. Me encanta leer biografías. Recientemente estuve leyendo he leído 2 biografías en este año. La biografía de R.C. Sproul, que murió hace recientemente, y la biografía de Tim Keller, que también murió hace relativamente poco tiempo. Yo tuve la oportunidad de saludar a esos 2 hombres en diferentes eventos. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿tú conociste a R.C. Sproul? Mi respuesta, no.
¿Tú conociste a Tim Keller? No. Yo tengo información acerca de ellos dos, pero yo no los conocía. Bueno, se puede tener información de Dios y no conocer a Dios. Pero Pablo sigue diciendo, o sea, la vida fructífera agrada a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, obviamente agrada a Dios. Pregúntale a tu esposa, esposo, si a ella no le agrada que tú crezcas en tu relación con ella. Pero en tercer lugar, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, es decir, para toda paciencia y perseverancia, sobre todo en medio de las presiones, en medio de las pruebas. ¿Sabes qué, mi hermano? Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás en medio de una gran aflicción, y por obra del Espíritu Santo en ti que te capacita, tú soportas la aflicción en el poder que viene de Dios, eso agrada a Dios. Ese texto me fue una tremenda bendición esta semana. Estaba muy agobiado en mi pensamiento con varias cosas, y me alegra que en uno de los salmos dice: ¿quién me diese alas de águila y vuele a tal? Yo no sé dónde. ¿Verdad que hay momentos que uno quiere desaparecerse del mapa? ¿O a ti no te pasa? Y con ese sentimiento en mi corazón, créame, vino ese texto a mi mente. Y yo dije: no, Padre, perdóname. O sea, el asunto aquí no es huir, no es escapar, es fortalecerme en ti. Porque cuando yo hago eso, a ti te agrada, a ti te agrada que en la prueba, en el dolor, me fortalezca en Dios. Eso agrada a Dios. Y sigue diciendo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En otras palabras, una vida gozosa y agradecida agrada a Dios. Una vida con gozo y con gratitud agrada a Dios. Y créame, hermano, yo podría seguir citando texto tras textos. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo sobre la base de lo que Cristo hizo por nosotros en el Evangelio. Os rogamos por las misericordias de Dios. Cuando presentamos nuestro sacrificio, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, eso agrada a Dios. Romanos 14, 18 dice que cuando nosotros restringimos nuestra libertad cristiana por amor al hermano débil, eso agrada a Dios. Dicen Romanos 14, 18, dice, porque el que en esto sirve a Cristo, o sea, en restringir tu libertad, yo sé que yo puedo hacer esto, pero aquí está mi hermano débil, puedo llevarlo a él a pecar, me voy a restringir de mi libertad. Dice Pablo, el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Y más adelante en Romanos 15 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. El Hijo de Dios, el que sí podía vivir para agradarse a sí mismo porque es Dios, decidió no agradarse a sí mismo. Y porque Cristo decidió no agradarse a sí mismo, es porque tú eres salvo. Porque si hubiese querido agradarse a sí mismo, no habría ido a la cruz. Y ahora Pablo está diciendo: mira a Cristo y vive así. Hijos, niños y jóvenes, obedecer a vuestros padres agrada a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La próxima vez que tus padres te pidan algo que no te agrade hacer, no piensa en este momento: lo que mi papá me está pidiendo no me agrada, pero a Dios le agrada que yo obedezca, a menos que sea un pecado. A Dios le agrada que andemos en comunión con Él.
Es interesante que en Génesis capítulo 5 versículo 22 dice que Enoc anduvo con Dios. Ustedes conocen ese texto. Pero en la versión griega del Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta, dice que Enoc agradó a Dios. O sea, donde dice que Enoc anduvo con Dios, la Septuaginta dice agradó a Dios. Y luego el autor de la carta a los Hebreos, basándose en este texto, dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ven que se puede agradar a Dios? Dios no le dijo a Enoc: eso es trapo de inmundicia. No. A Dios no le agrada que tú tomes tu Biblia y la leas como un fariseo porque hay que leer la Biblia. No, Él quiere que tú quieras tener comunión con Él, leyendo su palabra, que quieras tener comunión con Él en oración, que te pases el día viviendo con Dios, andando con Dios, en el día a día. Eso agrada a Dios. A Dios le agrada que los pastores prediquemos fielmente su palabra. Este texto siempre es una motivación para mí. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice Pablo que su exhortación a ellos no procedió de error, ni de impureza, ni fue con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios. O sea, Pablo dice: cuando yo predico la palabra, yo no trato de agradar a los hombres. Claro, tampoco me igual que ofenderlos. Pero mis hermanos, cuando un pastor predica fielmente la palabra, eso agrada a Dios. A Dios le agrada que compartamos lo nuestro con el que tiene necesidad. Hebreos capítulo 13 versículo 16: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quiere que te cite más textos? No puedo. Alguien lo resume de esta manera: cada vez que tú confías, o sea, vives por fe y obedeces, estás agradando a Dios. Cada vez que tú confías y obedeces, estás agradando a Dios. Así de sencillo. Él sabe que nuestra fe no es perfecta. Él sabe que nuestra obediencia no es perfecta. Él no está esperando perfección para agradarse de nosotros. Lo que Él está esperando es que nosotros vivamos intencionalmente para Él, en dependencia de Él. No te olvides, mi hermanos, que Él es nuestro Padre en virtud de nuestra unión con su Hijo. Y es a ese Padre que estamos tratando de agradar. ¿Tú te imaginas a un padre sensato, normal, con buen juicio, mirando con desagrado la tarjeta de cumpleaños que le hizo su niña de 5 años porque no le gustó el color de la cartulina o porque tuvo una falta de ortografía? Es absurdo, ¿verdad? Bueno, parece que algunos cristianos se imaginan a Dios mirándonos de esa manera. No me gustó el color de la tarjeta. Trapo de inmundicia. A.W. Tozer dice: de la falta de comprensión adecuada de Dios surge un mundo de infelicidad entre los buenos cristianos de hoy, un mundo de infelicidad. Y luego añade: se piensa que la vida cristiana consiste en llevar una cruz sombría y sin alivio bajo la mirada de un padre severo que espera mucho y no excusa nada. Un padre austero, malhumorado, muy temperamental y extremadamente difícil de complacer.
¿Te ha pasado eso por la cabeza? ¿Has visto alguna vez a Dios así? Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que se nos revela en la Escritura como el Padre de nuestro Señor Jesucristo y que ha venido a ser ahora nuestro Padre por causa de nuestra unión con Él. Si eres creyente, mi hermano, ahora tú estás vestido con la ropa de gala de la justicia perfecta de Jesús y por lo tanto tus intentos de agradar a Dios no son un trapo de inmundicia, es la ropa de Jesús. Pedro dice en su primera carta que los cristianos ofrecemos a Dios sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo he oído hermanos que le da vergüenza cantar en voz alta porque no cantan bien. O ellos creen que no lo voy a juzgar ahora, ¿verdad? O sea, ellos creen que nacieron con oreja, pero no con oído musical. Y prefieren cantar bajito. Mira, canta. Que tus gallos y tus desafines son lavados por la sangre de Jesús antes de que lleguen al oído del Padre. Tus sacrificios espirituales son aceptables delante de Dios por Jesucristo. Ahora, no me malentiendan, yo no estoy diciendo que podemos darle a Dios cualquier cosa y vamos a esperar que Él se contente con eso. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, mis hermanos, es que tú y yo, si somos cristianos, debemos entregarle toda nuestra vida viviendo intencionalmente para agradarle a Él, pero sabiendo de antemano que la perfección de Jesús cubrirá todas nuestras imperfecciones. Eso es lo que estamos diciendo. Pero vive para agradar a Dios. Pero el texto no termina ahí. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Ya vimos que la meta suprema del cristiano es vivir para agradar a Dios. Pero mucho más brevemente, no os preocupéis, mucho más brevemente, este texto también nos enseña que vivir para agradar a Dios es una meta en constante crecimiento. ¿Qué dice el texto? Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Que abunden en eso. La iglesia en Tesalónica era inusual en muchos sentidos. Estos creyentes estaban en un medio sumamente hostil para el cristianismo, rodeados de paganismo y de inmoralidad. Imagínense un grupo de nuevos creyentes en Nueva York, en el Bronx, pleno Manhattan, o en la ciudad de Londres, o cualquiera de esas ciudades super secularizadas del día de hoy. Así era Tesalónica. Pero desde el momento en que Pablo y su equipo misionero le llevaron el evangelio, lo abrazaron de todo corazón, y dice en el capítulo 1, versículo 7, que ellos llegaron a ser un ejemplo para los creyentes en toda Macedonia y Acaya. O sea, en poquitas semanas, esta iglesia llegó a ser una iglesia estable, una iglesia en crecimiento, una iglesia ejemplar. Pero Pablo está empeñado en que no se estancaran espiritualmente. Ya estaban tomando en serio sus vidas cristianas. Ven al versículo 1 otra vez. Dice, como de hecho ya andáis. Ven el paréntesis. Dice, yo les exhorto a que vivan así. Ustedes, de hecho, ustedes están viviendo así. Pero abunden en eso. Abunden en eso. Pablo quiere que la fe de estos hermanos, su piedad,
sea desbordante. ¿Qué es lo que significa la palabra abundar? Que desborde, como un río. Es la misma palabra que aparece tanto en capítulo 3, versículo 12, como en el capítulo 4, versículo 9 y 10, cuando Pablo dice, ustedes ya se aman mutuamente, pero abunden en eso. Ámense más. Crezcan en su amor. Estiren el corazón. Bueno, lo que Pablo está diciendo es, ya ustedes están viviendo una vida que agrada a Dios. Ya lo están haciendo. Wow, qué elogio para una iglesia. Pero no se den el lujo de quedarse donde están. No se den ese lujo. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. La vida cristiana es una vida en constante crecimiento. ¿Saben por qué? Porque la meta es llegar a ser igualitos a Jesús. Y eso nunca va a pasar de este lado del cielo. La meta es parecernos a nuestro precioso Señor. En ese sentido, el mismo Pablo es un buen ejemplo a imitar. Escribiendo a los filipenses, Pablo, hermano, Pablo. Algunos dicen que después de Jesús no ha habido en toda la historia de la iglesia un cristiano como Pablo. No ha habido un predicador como Pablo. No ha habido un hombre más apasionado con el evangelio que Pablo. No ha habido un hombre más capaz de sufrir por Cristo que Pablo. Y Pablo dice, yo sigo avanzando por ver si logro asir, o sea, agarrar aquello para lo cual yo también fui asido por Cristo Jesús. Cristo me agarró para algo y mi meta es cumplir eso para lo que Cristo me agarró. Yo no sé para qué Cristo te agarró a ti, mi hermano, pero escucha a Pablo, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Un hombre de una sola cosa, una sola meta, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Han visto esos corredores cuando están llegando a la meta, sacan el pecho para ser los primeros que rompan la cosa esa, no sé cómo se llama, la cinta? Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Yo estoy corriendo, pero es con el pecho afuera. Yo quiero romper esa cinta. Bueno, si Pablo no pretendía haberlo alcanzado, saca tu conclusión. Mis hermanos, eso no es fanatismo. Eso no es fanatismo. Yo le dije al principio, me pregunto si Pablo hubiera sido considerado como un fanático por cristianos de una iglesia. Es que tú sabes que Pablo es como que, yo no sé, como que se coge la cosa muy en serio. De verdad, yo creo que Pablo hubiera sido considerado como fanático en nuestras iglesias. Pero mis hermanos, eso no es fanatismo, eso es cristianismo, puro y simple. Ni siquiera quiero que piensen en cristianismo radical. No, quítenle lo radical. Eso es cristianismo sin apellido. Eso es ser cristiano. Vivir para agradar a Dios. Eso es ser cristiano. Ese no es el privilegio de unos cuantos cristianos super espirituales. Una casta que hay en la iglesia. Me llama la atención que escribiéndole a los corintios, nada más y menos que a los corintios, era una iglesia tan madura, una iglesia llena de problemas, y en esa carta Pablo compara la vida cristiana práctica con una carrera. ¿Y saben lo que Pablo le dice a esos cristianos de Corinto, de una iglesia tan mala? Corran
esta carrera de tal manera que si uno solo va a ser el que se lleve el premio, que seas tú. Vive así. Estamos aquí todos juntos en esta carrera. IBCJ, miembros de IBCJ, todos estamos aquí corriendo. Y ya nos anunciaron que uno solo se va a llevar el premio. Uno solo. Mira, corre. Ah, no. Yo sé que va a ser, seguro que va a ser uno de los pastores. No. Porque el mismo Pablo dice en ese texto: yo sigo corriendo y trato de correr bien, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos, después yo sea descalificado en la carrera. Cualquiera de nosotros puede ser que descalificado aquí. Corre tú, mi hermano, mi hermana, corre tú, como si fueras el único que fuera a llevarte el premio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Le dice Pablo a estos creyentes: corred de tal manera que lo obtengáis. De nuevo, mi hermano, mi hermana, yo no sé cuántos años tienes que te convertiste al Señor. ¿10 años? ¿30 años? ¿45 años? ¿15 días? ¿Fue ayer? La meta suprema de tu vida no puede ser otra que procurar intencionalmente agradar a Dios en todo lo que haces. No para ganarte nada de Dios, no para ganarte su favor, no, sino porque ya fuiste favorecido gratis por causa de Jesús. Alguien dijo, y me encanta esta frase, la he repetido otras veces en este púlpito: no trates de impresionar a Dios, que ya Cristo lo